¿El quechua sigue siendo un lugar seguro para muchas personas? En realidad todas las lenguas originarias es un lugar seguro. Si hay un problema con el Estado porque no lo ve. El quechua es mucho más profundo y mucho más complejo de lo que uno puede pensar, ¿no? No hemos entendido que muchas de las comunidades rurales se siguen organizando todavía a través de ellos. No hemos comprendido eso. Y sigue vigente. O sea, tú lees las obras de Arguedas y puedes entender un poco más. Cuando se habla de José María Arguedas, parece que todo el mundo lo conoce, sin embargo, no se nos ha enseñado a leerlo. Para esto ha venido Hilda Bonafón, ella es antropóloga, psicóloga, investigadora del IEP y además editora de El Mundo Mágico de Arguedas, libro publicado por Sara Castro Clarén. Quiero darle la bienvenida a Hilda, ¿cómo estás? Un gusto, Gianfranco. Hay algo que a José María Arguedas le molestaba muchísimo y era que lo llamaran aculturado. Aculturado. ¿Por qué? Creo que este es el problema del aculturado. Creo que en Arguedas va a ir un poco sobre su propia también biografía, sobre su propia no querer tener esa distinción, ¿no? Creo que Arguedas lo que ha buscado él en su propia vida, o sea, recordemos que Arguedas tenía esto del bilingüismo porque fue un niño que a los 2 años, si bien creció con sus padres hasta los 2, cuando muere su madre, no está totalmente con su padre, ¿no? Entonces está socializado con el quechua. Entonces yo creo que Arguedas siempre ha querido tener una conexión más allá, ¿no? Una conexión con el pueblo, con la realidad, con la sociedad, con lo social. El aculturado creo que hace un límite sobre eso. Pero también creo que el aculturado supone que hay una cultura que absorbe a otra, ¿no? Y en este caso creo que es la cultura occidental y castellana la que absorbe al quechua. Y él más bien entendía, creo, a través de lo que he podido leer de Sara, que lo quechua estaba vivo y que más bien podía transformar al mundo occidental y costeño dentro del cual él también se podía mover. Entonces creo que él consideraba que estaba ahí, ¿no? Sí, en uno de los últimos artículos que Sara tiene en este libro, justamente menciona, ¿no? De que para él es como un debate, ¿no? Es como una guerra en el papel, ¿no? O sea, tienes lo oral, que es el quechua, tienes lo escrito del castellano, pero creo que al final Arguedas, más que hacer una distinción también, encuentra también lo bello de escribir, ¿no? En lo castellano. Entonces, hay ese debate en el mundo de Arguedas, ¿no? Hay ese debate entre lo castellano, entre la oralidad del quechua, entre tener una convergencia de los dos. Pero, por ejemplo, esto que él absorbe de la cultura oral quechua, absorbe también una cosmovisión de lo andino, con la cual él nace y traslada evidentemente a todo su mundo. Por eso el mundo mágico de Arguedas, y Sara lo dice también en la introducción. Mucha gente creería pues que lo mágico, sobre todo en el contexto en el cual se lee Arguedas sobre todo, estaba relacionado pues a García Márquez, a lo Real Maravilloso, conceptos pues que en ese momento estaban relacionados a Gabriel García Márquez o incluso al mismo Julio Cortázar, pero no necesariamente a la cosmovisión andina, que trae conceptos propios. Entonces, ¿hemos leído siempre mal occidentalmente a lo andino y particularmente a Arguedas? Yo no sé si hemos leído mal, pero por lo menos creo que sí podemos tener una mejor llegada a sus obras. Y creo que esto nos ayuda bastante. Por ejemplo, ella habla sobre Kamak, ¿no? Kamak es este concepto que utiliza para entrar a esa vivificación de los seres, ¿no? Que los animales te hablan, que las montañas te hablan. Y justamente ella tiene un artículo, como Chancho piensa, que hace atribución de no solamente que está vivo este ser, sino de que no hay una relación cortante entre el sujeto y el objeto, sino hay una relación que va más allá, ¿no? Entonces, Arguedas, como dices, a partir del quechua,
tiene esta conexión con el mundo andino. Y a partir también de esa conexión trata de que el lector pueda leerlo. No sé si nosotros hemos estado leyendo Mar Arguedas. Yo creo de que más bien tenemos que volver a leer Arguedas. Las obras de Arguedas son una de esas obras que yo voy a poner este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, El Principito, que lo tienes que releer, y si lo relees en otra parte de tu vida, encuentras otras explicaciones. Leer Arguedas, creo que también pasa lo mismo. O sea, no se queda en leer solo una vez el libro, no se queda en leer solo una vez sus obras, sino también es volver a releer estas obras, también gracias a Sara, poder también encontrar otra llegada que pudo haber Arguedas querido en su momento que se llegara, ¿no? Sara menciona de que cuando ella se acerca a la entrevista con Arguedas y le enseña su ensayo de Ríos Profundos, Arguedas hace como un gesto de satisfacción de al fin alguien nos está acercando a mi obra desde mi biografía o preguntándome un poco sobre mi biografía, que era lo que más en esa época se le preguntaba a él, sino realmente desde lo narrativo, de la estética que él estaba construyendo, ¿no? ¿Por qué crees que durante mucho tiempo mucha gente se aproximó a su obra desde su biografía y no necesariamente desde ese otro lado? Porque su biografía realmente es súper interesante y yo creo que totalmente remarcable. O sea, hay muchos estudiosos. Está Carmen Pinilla, que está haciendo un estudio muy valiosísimo sobre la biografía de Arguedas. Y además porque la biografía, no solo de Arguedas, sino de cualquier persona, también remarca en lo que tú puedes hacer como autor. O sea, tiene una connotación y tiene un gran peso al momento de que tú escribas algo o tú puedas explayar tus ideas en papel, ¿no? Entonces, sí es importante lo de la biografía, pero no cerrarlo a ese punto. Arguedas era mucho más y ahí cometemos el error de no valorarlo como realmente fue. Algo que yo valoro en Arguedas y es algo que está presente dentro de su espíritu pedagógico. De hecho, hay un libro de Wilfredo Capsoli que es Arguedas pedagógico, Arguedas como justamente pedagogo, pero no un pedagogo que, digamos, enseña voluntariamente, sino involuntariamente a través de los libros, porque creo que cuando un escritor trata de aleccionarte a través de sus relatos, se convierten en pastillas de moralina y no necesariamente pues en arte, ¿no? Dicho sea de paso, abajo el Colegio de Artistas. Abajo. Entonces, volviendo nuevamente al tema, lo que pretendo decir con esto es que sus personajes reflejaban arquetipos del mundo andino, pero también arquetipos de la cultura en sí misma, ¿no? Yo acá tenía una anotación que había hecho, ¿no? A propósito de los ríos profundos, y es este personaje de Ernesto, y cómo es que Ernesto, por ejemplo, termina odiando al cura, y este odio cerril que mantiene hacia el cura, que representa pues esta idea de que el sufrimiento te puede ennoblecer o puede elevar eventualmente el espíritu, y que refleja la idea de muchas personas, ¿no? La idea de que el sufrimiento eventualmente te puede llegar a elevar. Y no necesariamente es así. Muchas personas mueren en este país sin recibir una recompensa, ¿no? Claro, ya totalmente de acuerdo con eso. Como dije, es complicado leer Arguedas. Es complicado leer Arguedas y creo que hay que hacer una mirada más allá, ¿no? Cuando tú lees Arguedas, sí, te muestra lo social, lo inmediato. A mí me parece muy inteligente, muy, muy inteligente la forma en la cual él puede meter personajes como Ernesto que nos llevan a cautivar y sentir justamente que él necesita que sintamos esa necesidad, esa bronca. Tú lo sientes, igual en Todas las Sangres, igual en Jaguar Fiesta. El narrador es alguien muy, muy especial y cada personaje cumple un rol muy específico, ¿no? Que puede ser traspapelado a la sociedad, sí. Que también puede ser traspapelado mucho más allá con lo de la literatura y la narrativa y la estética, también. Creo que cumple esas dos partes. Pero en Los Ríos Profundos, por ejemplo, es la historia de un chico que se queda prácticamente huérfano a partir del tercer capítulo. O sea, el papá desaparece y es un abogado itinerante. Es un abogado que simplemente desaparece y el refugio de este chico es únicamente su clan, o sea, su familia, sus amigos. Y los únicos momentos en los cuales estos personajes
parecen encontrar un refugio es cuando hablan quechua. Ujú. Y eso es lo que me parece poderosísimo de los ríos profundos. El quechua se convierte en ese lugar seguro al cual llegan los personajes Ujú. y parece ser el lugar seguro de muchas personas. Hoy, desde tu propia visión, esta ya es una pregunta para Hilda, no tanto Sí. para Sara. ¿El quechua sigue siendo un lugar seguro para muchas personas o cada vez está siendo más desplazado y está dejando de ser protegido ante muchísimas de las medidas que está tomando el Estado respecto a nuestras lenguas originarias? En realidad todas las lenguas originarias es un lugar seguro. Si tú te vas a otro país y no hablan tu idioma, y cuando escuchas castellano, al toque te sientes en la libertad de poder expresarte. O sea, siempre va a ser una limitante el no poder expresarte bajo tu idioma. Porque en el idioma, y en especial en el quechua, Luis Mujica me compartía esto, ¿no? De que el quechua es mucho más profundo y mucho más complejo de lo que uno puede pensar, ¿no? Uno dice voy a estudiar quechua, pero es más complejo el hablar quechua, ¿no? E igual en otras lenguas originarias, ¿no? O sea, creo de que el poder hablar tu propio idioma y el tener la capacidad de poder explayarte en tu propio idioma, tener la autoridad de defenderte en tu propio idioma, es algo básico que deberíamos tenerlo y es un derecho fundamental, ¿no? Y sí, si hay un problema con el Estado porque no lo ve, todavía no lo ve, todavía hay muchas carencias. Sí se ha escrito y en papel todo queda y en papel todo se puede ver, pero más allá, ¿qué pasa, no? O sea, más allá realmente se cumple educación intercultural bilingüe. ¿En qué estamos, no? Que ¿Realmente además, funciona? claro, Uh-huh. hablando con Patricia Hablar el otro día, ¿no? Uh-huh. Suele ser vista con demasiado paternalismo, Sí, además, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, realmente hablamos de interculturalidad, inclusión, pero creo que todavía se queda en papel, ¿no? Y lamentablemente a veces, hoy en día puedo decir que hay retrocesos más que avances. Uh-huh. Arguedas cuando planteaba, por ejemplo, estas intersecciones de personajes hablando en quechua, ¿cómo fue tomado dentro de la época? ¿Qué es lo que nos dice Sara a propósito de eso? Lo que pasa es que más que visto en la época, yo creo en general, Arguedas en esa época leyeron, por ejemplo, Toda la sangre como un estudio académico. Y creo de que no te debieron leerlo como un estudio académico, sino debieron leerlo como lo que era una obra, era una novela, era literatura. Y desde la literatura se permite también la ficción, ¿no? Entonces, claro, no ha sido leído en la época, creo yo, y es por eso que no se le ha valorado en algunos espacios como lo que debió ser, ¿no? Entonces, creo que estos personajes van más allá de lo que nosotros podemos leer simplemente a primera vista y lo que se pudo haber leído en esa época. Y eso también es un complemento que hace los 4 artículos últimos de Sara. El último artículo habla justamente Arguedas para el nuevo siglo, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Entonces, cómo hay un aporte y cómo sigue vigente Arguedas, no solo, de nuevo, no solo en lo social, no solo en lo político, no solo en lo literario, sino también en pensar nosotros cómo nos estamos acercando a sus obras, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, aquí yo saco una conclusión a propósito de lo que leo y dice, básicamente, el miedo en el Perú domestica mejor que la promesa de un futuro mejor. Y es algo que se ve justamente en Todas las Sangres, en Jaguar Fiesta, en Los Ríos Profundos. El discurso del miedo contra los indios cala mejor que el discurso de la promesa de un futuro mejor, porque la promesa genera desconfianza. El miedo genera justamente el temor de perderlo todo. Exacto. Sí. Y creo que eso es algo que básicamente, según Foucault, genera domesticación. Entonces es como que está el discurso gamonal, patronal, de una figura enteramente vertical presente.
completamente dentro de los personajes de Arguedas y el mundo arguediano totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo de que puedo invitar a que sigan leyendo las obras de Arguedas y centrarse justamente en cada personaje. Justo en la presentación que tuvimos, Ramón hablaba de que nos genera también una luz, Arguedas, ¿no? Para lo que estamos viviendo ahorita mismo, ¿no? Políticamente. Voy a darme el espacio para di lo que leerte, quieras, ¿ya? adelante. Acércate al micro, sí te voy a Sí, pedir sí, para que no te preocupes. puedas explayarte. Entonces, Ramón nos dio esta cita que creo que es bien importante, que es justamente de que nos habla un poco sobre lo de hoy en día, ¿no? Entonces dice, somos gusanos parásitos en el falso año de 500 hectáreas que tiene la corporación, pero también somos el tema que Arguedas ha venido explorando en todas sus novelas, un país de halcones y sapos, un país en que parte de estos diablos, indios y españoles, se mezclaron en los montones y abismos del Perú, permaneciendo sin embargo separados sus gérmenes y naturalezas, dentro de la misma entraña, pretendiendo seguir sus destinos, arrancándose las tripas del uno al otro, en la corriente de Dios, excremento y luz. Creo que esta parte también nos puede un poco traducir lo que hoy en día, lo que estamos viviendo, ¿no? El conflicto interno que tenemos en poderes, que Arguedas muy bien lo ha puesto en ejemplo con sus personajes, con sus propias obras, y también esto humano que tenemos, ¿no? De buscar el poder bajo el individualismo, bajo lo que él mencionaba, ¿no? Que entraba el capitalismo, la globalización, ¿no? Pero bajo un propio interés único y no comunitario, nuevamente a lo de la comunidad. No hemos entendido que muchas de las comunidades rurales se siguen organizando todavía a través de Ayllus. No hemos comprendido eso. Y sigue vigente. O sea, tú lees El mundo mágico de José María Arguedas, tú lees las obras de Arguedas y puedes entender un poco más la cosmovisión andina. Y también entender eso, que se siguen movilizando en Ayllus. Y se siguen no solo movilizando en Ayllus, sino que también hay todo, cada palabra en quechua representa algo más complejo, ya lo había dicho. Aini, Ayu, ¿no? O sea, la reciprocidad, el tener diálogo, el generar consenso en comunidad, porque no solo viene un bien único, sino viene un bien comunitario. Entonces, eso creo que no se ha comprendido todavía. Y que el bien comunitario es el bien de todos, Exacto. efectivamente, no es el bien de uno. Y eso se discute, eso se pone en asamblea, eso se va a debate, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Voy a volver a esta idea que dije, sí, la libertad intelectual necesita buenos debates, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos tiene estos buenos debates dentro de sus investigadores, pero creo que esa libertad intelectual y esa libertad de pensamiento también debería ser en todo lado. La libertad de pensamiento, la libertad individual necesita un diálogo, necesita un debate para ir a lo comunitario. Yo voy a leer un fragmento de lo que a mí particularmente me sorprendió muchísimo, y es justamente a propósito de todas las sangres, y es algo que Sara dice con una lucidez impresionante. Por ejemplo, Añuco llega al extremo de jugar por Chile en las imaginarias guerras del colegio, solo para tener la oportunidad de golpear, de aplastar a los pequeños que lo rechazaron cuando entraron al colegio y fueron obligados a tomar partido. Esto es lo que ella denomina el mal de rabia. Esto que quiere decir, básicamente, es el mal de básicamente odiar antes de que te odien. Es poner la mano primero y de actuar a la defensiva antes de que el otro te aplaste. Es una radiografía perfecta de lo que es la sociedad peruana, lo que ya nos revela además que estamos en una sociedad enteramente rota. Ella habla eventualmente a propósito de Ancash particularmente, pero es un espejo de lo que somos hoy, ¿no? Odiamos antes de que otro más poderoso venga y nos aplaste como si fuésemos cucarachas. Yo creo que es una radiografía, tú lo has dicho, ¿no? Puede estar centrado la obra de Arguedas en un lugar específico,
pero es una radiografía de lo que pasa hoy en el país, ¿no? Nosotros no tenemos la idea de comunidad. Dos, lo que tú dices, ¿no? Hay esta cuestión de poderes, este juego de poderes, esta guerra de poderes que termina siempre aplastando, ¿no? Entonces, creo que sí. Uh-huh. ¿Por qué no hemos aprendido a mirarnos con nuestras diferencias y más bien apelamos a la imposición de facto? ¿Estamos acostumbrados al facto antes que al diálogo? ¿Se ha logrado imponer esa visión? Estamos acostumbrados a la imposición antes que el facto. Ya. Pucha. ¿Qué puedo decirte? El diálogo es bien difícil, ¿ya? Y yo esto te lo voy a hablar como psicóloga. Sí, sí. El diálogo es bien difícil porque cada persona tiene un mundo interno, ¿ya? Y establecer un diálogo es establecer justamente esa conexión que puede haber entre tú y yo y encontrar justo ese punto en el cual nosotros podemos decir, aquí tenemos una alianza. Todas las personas vamos a tener como diferencias en general, ¿no? Pero justamente entrar en diálogo y llegar a una conclusión y llegar a un punto, creo que es algo que no sabemos hacer en general como seres humanos. Hemos perdido en realidad esa habilidad. Arguedas habla mucho sobre la naturaleza, trae mucho sobre la relación con la naturaleza. Hay esta relación que mencionaba que es entre lo chamánico, ¿no? Y no es algo solo para verlo, es una relación entre lo chamánico, qué bonito, ¿no? Sino que hay algo más allí, ¿no? Hay una conexión que va más allá, hay un afecto cognitivo que va más allá, ¿no? Entre lo natural, entre los seres en general y uno mismo. Entonces, para establecer diálogo y para establecer puntos y para saber dialogar, creo que uno tiene que aprender a escuchar. Y también entender el código del otro, o por lo menos tratar de intentarlo. Escuchar. Entenderlo, ¿no? Entender que, por ejemplo, para el mundo andino, los cerros pueden eventualmente comunicar, que la tierra es un sujeto jurídico y cosas por el estilo. Claro, en realidad, y de nuevo, ¿no? Creo que hay varios tipos de escucha. De nuevo, escuchar. Hay varios tipos de escucha. Una es la escucha como puedo escucharte en este momento, y otra cosa es escuchar y entender y respetar lo que tú consideras y crees y bajo qué, ¿no? Y también entender ese bajo qué está construida esa cosmovisión, ¿no? Y el respetar, eso nos falta un montón como país. Yo creo que hay muchas grietas en general en el país porque no se ha aprendido a escuchar y no se ha aprendido a generar puentes. Se habla mucho de esto, hace muchos años lo hablamos, pero muy poco se hace, ¿no? Entonces siempre se queda en la palabra, no se da en una acción concreta. ¿Todas las sangres es una novela sobre el Perú o sobre un estado que pierde sus raíces como tal? Yo creo que Todas las sangres es una novela que sí habla de todas las diversidades. Entonces, se hablaba de castas, ¿no? Ramón Pajuelo, en La integración falaz, tiene una bonita nota sobre ello, sobre la mesa de todas las sangres, ¿no? Y que es una de las mesas más criticadas porque critica un poco la obra de Arguedas, pero de nuevo, ¿no? Como en esa época creo que no se había entendido y no se había comprendido lo que Arguedas estaba poniendo, un poco visionario para su época también, porque hoy en día se puede hablar de todas las sangres justamente trayéndolo a la realidad. Nosotros somos una diversidad, ¿no? Y no hay algo roto en esa diversidad, ¿no? Ramón Pajuelo habla sobre la chilificación, ¿no? Sobre la choledad, algo que nos pueda unir como nación. Creo que todavía ese diálogo está pendiente. Uh-huh. Claro, porque de pronto, y esto lo dice también Ricardo Cuenca, uh-huh, nosotros vemos el perfil de egreso de los estudiantes en el currículo educativo nacional y vemos a un estudiante occidental. Pero dentro de
el multilingüismo y la aceptación a todas las culturas, vemos a diferentes culturas que aportan supuestamente esta diversidad, pero el perfil de egreso sigue siendo el mismo. Entonces, ¿de qué cholificación hablamos? ¿De qué integración hablamos? Si finalmente apuntamos a una occidentalización del individuo y no a un respeto de la heterogeneidad, ¿no? Eso, no se ha tendido ningún puente, creo yo. Seguimos siendo diversos. Para muchos de nosotros nuestra diversidad es muy rica y cuando lo tenemos que sacar, lo sacamos. Como cuando ganó el pan con chicharrón, lo sacamos. Qué bien que somos diversos, qué bien La nación emotiva. La nación emotiva. Y también es, bueno, a lo que nos ha traído también en la actualidad, ¿no? Todo es muy inmediato, todo es muy frágil. Las redes sociales, todo es eternamente frágil, ¿no? Y no hay un pensamiento más profundo, más allá, ¿no? Entonces, sí, concuerdo de que nos estamos occidentalizando, no tenemos este criterio de poder ver más allá a profundidad. También valoramos que nuestros propios criterios son mejores que otros y a base de eso, dentro de nuestra propia individuo, queremos sobreponer ese poder sobre otro. Ahora alguien avispado aquí en los comentarios seguramente estará diciendo ¿qué de malo tiene occidentalizarse? ¿Qué de malo tiene globalizarse? Bueno, una de las críticas en Homo Videns es justamente la idea de que la globalización puede hacer que los estados y básicamente las naciones en el mundo puedan perder sus raíces y puedan olvidar, y la memoria justamente es algo que está tratando de ponerse en disputa dentro de la guerra cultural. Voy a hablar en términos gramscianos porque mucha gente ahora lo utiliza del otro lado, justamente, ¿no? Es curioso que del otro lado utilicen términos gramscianos cuando en realidad era justamente de todo lo que el otro lado desprecia, ¿no? Pero la memoria es un territorio en disputa y creo que la globalización, si bien es cierto, trae grandes ventajas, puede traer como consecuencia la pérdida del origen de lo que somos y ahí estamos en un grave problema. Sí, la memoria es un tema en disputa y la memoria es algo que no debemos perder, ¿no? Como seres humanos. O sea, la memoria en general es algo que nos caracteriza como seres humanos y creo que si lo perdemos también dejamos un poco de ser eso, ¿no? Seres humanos. Porque la memoria para nosotros como país incluso es mucho más importante, siendo tan diversos, teniendo nosotros nuestras propias memorias, nuestra propia historia, no recordamos, no somos conscientes de ello y creo que ahí hay un trabajo a nivel interdisciplinario para poder recuperar memoria, no solo en la educación, sino en lo comunitario, en el arte. El arte ya lo hace y a mí me alegra un montón. El arte es un bastión que siempre, de nuevo, no al colegio. De artistas, al colegio sí. De artistas. A un colegio nuevo sí, de repente, una nueva escuela sí, pero sí. El colegio de artistas no. Exacto. Yo creo que el arte es un bastión de que nos da la posibilidad de tener una herramienta para la transformación social. Y no solo una herramienta para la transformación social, sino una herramienta para traer memoria. Y es una forma muy sutil y también el arte que tiene Arguedas en sus obras es una forma de también traernos memoria. Entonces el arte es increíble, ¿no? El arte tiene varias líneas en las cuales es una herramienta que capaz la estamos dejando de lado. Y es una herramienta que para mí, personalmente, en mi opinión, va a generar un lazo y sigue generando lazos que para muchos ya están rotos. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. ¿Por qué nos enseñaron a hablar de Arguedas, pero no necesariamente a leerlo? ¿Y qué es lo que propone Sara en este libro? Bueno, primero me gustaría hablar de que Sara Castro Clarén es una autora que está
realmente reconocida en el país. En el 2017 ganó el Orden de Sol por todo su reconocimiento y toda su llegada académica a diversos estudios, a la literatura no solo peruana, sino latinoamericana. Y Sara lo que trata con este libro, que fue publicado la primera edición en 1973, es acercar al lector no a la biografía de Arguedas, no al contexto en general que se da a este libro, sino un poco hablar y analizar sus obras, cada una de las obras de Arguedas, para poder comprender este mundo mágico, este mundo narrativo, la forma estética en la cual Arguedas podía llegar al lector y qué simbólico podríamos encontrar dentro de nuestra sociedad. Una parte del libro menciona a Sara de que este libro puede ser leído en cualquier parte del mundo y puedes entenderla y puedes asociarla a tu propia realidad en cualquier parte del mundo, no solamente aquí en Perú, ¿no? Y eso es lo gratificante y lo vigente que tiene hoy en día todas las obras de Arguedas. El libro, bueno, aborda diferentes libros de justamente José María Arguedas. Empiezan hablando de Yaguarfiesta. Cuando hablamos de Yaguarfiesta, por ejemplo, muchos dirían, es una novela a propósito de la desigualdad en el Perú, pero en verdad es una novela sobre las élites, sobre el desequilibrio de poderes. ¿Es así? Sí, es una obra que toca sobre las castas, los mistis, que habla Sara, y hace un análisis mucho más profundo de cuál es esta importancia del ayu, ¿no? De la importancia de lo comunal, lo comunitario, que Arguedas también lo tiene mucho en sus obras y que creo que hoy en día también nos falta hablar de eso, ¿no? Que es vivir en lo comunitario. Nos hemos enfocado en vivir en lo individual, pero no en lo comunitario. Antropológicamente, ¿cómo se explica que hayamos destruido el sentido de lo comunitario y vivamos cada vez más enfocados en el individualismo? Yo creo que antropológicamente viene justamente con lo que Arguedas dice, entra el capitalismo, entra la globalización y con ello también entran ideas de individualismo en el cual uno busca poder, ¿no? Y al momento de buscar poder rompe lo comunitario, porque lo comunitario no es buscar poder, más bien es buscar el diálogo, ¿no? Y a partir de ese diálogo comenzar a construir. Es decir, si nosotros, por ejemplo, dentro de Yaguarfiesta reemplazáramos a los mistis, ¿los podríamos trasplantar a la idea de élite limeñas y poder? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, sí podríamos decirlo de esa forma, pero en realidad es algo más simbólico, creo que lo que busca Arguedas y también lo que Sara un poco habla sobre eso en el libro, ¿no? Las figuras literarias que utiliza Arguedas e incluso el narrador como un presente que está viviendo, que es sensible a su realidad, nos invita un poco a cuando estamos leyendo las obras de Arguedas a entrelazar eso con nuestra propia vida. Yo creo que eso es un poco de la libertad del propio lector, de poder vincularlo si los mistis representan a esta élite limeña o si los mistis representan a un poder en específico. Pero creo que más allá de todo ello, creo que la idea es poder comprender lo simbólico que Arguedas quiere demostrar de este no solo conflicto, sino que hay todo un proceso en el cual las personas generan comunidad y bajo esa cosmovisión andina de generar comunidad pueden generar una fuerza y una fortaleza, ¿no? ¿Quiénes serían entonces los mistis dentro de esta visión arguediana? Yo creo que sí, que es parte del poder, ¿no? Es parte del individualismo, de las personas que solo van bajo sus propios intereses y hay un propio conflicto ahí, ¿no? Pero yo creo que también desde lo comunitario hay propios intereses, ¿no? Pero desde lo comunitario se construye un diálogo, que es lo que marca la diferencia. Porque pensando un poco más, yo diría, hay como que este conflicto, ¿no? No es solamente reducirlo a este simplismo de decir, ok, es el conflicto entre mistis e indios, sino que ambos se retroalimentan. ¿En qué sentido? Ok, los mistis necesitan de los indios para poder sostener el sistema. Es decir, por un lado los desprecian, pero necesitan de esa mano de obra para poder sostener su jerarquía dentro del poder. Y es por eso que también Yaguarfiesta se hace interesante, ¿no? O sea, no es solo una novela a propósito de la desigualdad social en el Perú. Tranquilamente podría
podría ser una novela sobre la desigualdad en el mundo en sí misma. Claro, eso es lo que justamente mencionaba, de que Sara menciona, ¿no? De que la capacidad narrativa y la capacidad de escritura de Arguedas sobrepasa un poco los límites, ¿no? Cualquier persona puede leer en cualquier parte del mundo esto y de nuevo trasladarlo a su propia realidad. ¿Tú crees que se ha subvalorado a José María Arguedas al catalogarlo como un autor enteramente local, que no trascendió los límites del Perú? Y colocar, yo odio siempre las comparaciones cuando dicen Vargas Llosa en ese sentido fue más universal. ¿Universal bajo qué cánones también, no? Claro, y en este caso Arguedas, recordemos, fallece en 1969, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de la relación de Arguedas con justamente el instituto, porque traer este libro de nuevo a poner a circulación para el público, no solo es traer un clásico, sino también es traer a uno de sus fundadores, bueno, no solo por sus 115 años de nacimiento, celebrando ellos, sino que también entender de que Arguedas fue un antropólogo, un crítico, un pensador, y el tener la capacidad de generar dentro de sus novelas este enfoque que era su visión de las cosas y también generar esos debates, yo creo que es algo que sí, que capaz hemos subvalorado, ¿no? Y no sabemos si hoy en día Arguedas hubiera seguido vivo, todas las obras que nos hubiera entregado y todos los debates que también nos se hubiera construido. O sea, uno de los debates que también se toma es Todas las sangres, y ese debate fue una mesa en el Instituto de Estudios Peruanos porque Arguedas, siendo su fundador, en las memorias de Balcarce habla de que se reúne con Arguedas en Huampaní y fundan el instituto en 1964, claro, con otros intelectuales de la época, pero en esa época el instituto también estaba albergado de muchos intelectuales, críticos literarios también, entonces eso era lo rico de poder debatir, de tener la libertad de debatir, y que hoy en día el instituto también tiene, ¿no? Tiene muchos investigadores de diferentes ramas y permite, mediante sus mesas verdes, sus conocidas mesas verdes, tener estos debates que siguen siendo realmente dichosos de tener, ¿no? Ramón Pajuelo hablaba de que para una libertad intelectual hay una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es tener grandes debates. De hecho, tú has traído, me enseñabas antes de la entrevista, una joyita, quiero que la enfoquen aquí. Esta es la primera edición del libro publicado en 1973. Efectivamente, ¿no? Esta es la primera edición de Sara Castro. Aquí la cámara lo está enfocando. Esta es la segunda edición del libro, que entiendo refiere a su tesis, a propósito de José María Arguedas. Sí, pero no solo refiere a su tesis. Esta segunda edición tiene un prólogo de la propia Sara Castro, tiene también unos agradecimientos que a mí me gusta mucho leer y compartir, porque es también para que puedan conocer un poco más de la autora. Ella es arequipeña, de Sabandía, tiene una larga trayectoria de estudios, como también conversábamos con Ramón la semana pasada que tuvimos la presentación del libro. Muy en buena suerte tenemos de que no decidió estudiar medicina, sino decidió estudiar literatura, porque no tendríamos este tipo de análisis a la vida de Arguedas, ¿no? Y a la obra de Arguedas. Este libro también recopila 4 nuevos artículos que son una actualización de El mundo mágico de José María Arguedas, que era su primera tesis, ¿no? Entonces yo te comentaba al comienzo, imagínate una joven, ¿no?, que viene acá a Perú para hacer su tesis doctoral, conoce a Arguedas en 1966, lo entrevista y luego comienza a entrevistar a otros intelectuales que comienzan a analizar la obra de Arguedas, y ella tiene este acierto de entrar a la obra de Arguedas no desde su biografía, no desde el contexto, sino desde la narrativa, ¿no? Efectivamente. Sí. Solo para mencionarlo, los últimos 4 artículos que ella menciona es Mundo Palabra hacia una problemática del bilingüismo en Arguedas, como Chancho cuando piensa, y justamente refiriéndose a Zorro de Arriba, Zorro de Abajo, el afecto cognitivo de Arguedas,
y recorridos chamánicos sobre el afecto cognitivo en Arguedas, que es lo que comentábamos, ¿no? De que Arguedas también, no solo en el simbolismo que trata de presentar, sino que también trata de traer este mundo andino, trata de traer estos conceptos al lector, ¿no? Para que pueda comprender. Leer Arguedas a uno lo deja con más preguntas, ¿no? Y estas preguntas te llevan a buscar libros que te ayuden a comprender. Creo que el libro de Sara es un acierto para poder ayudar a comprender al lector todas las obras de Arguedas. Es complicado leer a José María Arguedas, es decir, no tenemos tampoco, creo, y esta es una crítica para el profesorado en general también, creo yo, una cosmovisión lo suficientemente prudente como para poder acercarnos también a las visiones andinas, y creo que eso también es un lastre que venimos arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Sí, en realidad creo de que libros como los que acaba de sacar el Instituto de Estudios Peruanos nos ayuda a poder tener un acercamiento mucho mejor, capaz mucho más ligero para poder comprender, ¿no? No solo las obras de Arguedas, también hay otros libros dentro de esta colección que se llama Populares. Y en general los libros del instituto justamente tratan de hacer eso, generar un puente entre lo académico, los estudios y también las personas del día a día, ¿no? Y que puedan tener la posibilidad de tener esto a su alcance, ¿no? La colección Populares es un claro ejemplo, es una colección bonita, de bolsillo, y nosotros le decimos que puede estar al alcance de todos, ¿no? Como tú decías, creo de que falta mucho en la educación en Perú, ¿no? Para poder realmente llegar a lo que Arguedas quiso en su momento hacer, ¿no? Quiso generar un debate, quiso que las personas hablaran esto de las castas, la cholificación, que se vio en todas las sangres, en la mesa. Pero creo que hoy en día, habiendo pasado tantos años, se sigue sintiendo esa falta de que todavía hay tantas ideas diversas de país que tenemos, pero no tenemos una idea de nación, ¿no? Así es, Hilda. Bueno, yo te agradezco e invito a todas las personas a leer El mundo mágico de Arguedas, de Sara Castro Clarén, editado por Hilda y por el IEP, y a ver, por supuesto, aquí me he traído toda la colección de esta que se llama la colección popular del IEP. Miren todo lo que tengo por aquí. Todos estos ejemplares ya los van a poder conseguir, están en librerías y me imagino que ya estarán disponibles también próximamente en la FIL, así que ahí los van a poder conseguir. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a ti, Gianfranco. Y con nosotros será hasta el próximo jueves, ya saben, lean Arguedas y conéctense con sus raíces siempre. Nos estamos viendo. Chau, chau.